Ubiquémonos temporalmente en el año 2001, gobierno del presidente Pastrana, violencia por todos los sitios, en todos los barrios de las ciudades, el paramilitarismo campeando, la guerrilla campeando, las bandas en general del narcotráfico campeando. Luis Pérez se presenta para ser elegido como candidato para ser elegido alcalde de la ciudad. ¿Quiénes eran los competidores de Luis Pérez? Sergio Fajardo. Primera candidatura de Sergio. Sí. Sergio Naranjo. Que había sido ya alcalde y había sido tu jefe, porque se nos olvida decir que Luis Pérez fue secretario de Educación. Sí, también. Y secretario de Educación, en donde ahí tuvimos una relación muy directa porque él es fundador. Luis Pérez fue el de la idea de Telemedellín. Yo soy el creador de Telemedellín, sí. Y yo me metí ahí, trabajaste mucho con Ángela Suárez y Samuel. Y sí, Samuel Arango, el escritor de una de las columnas de televisión más importantes de Colombia. Y otro candidato a la alcaldía de esa época fue Jorge Alberto Arrubla, el presidente. Jaime Alberto, el presidente de la Corte Suprema. Sí, aquí lo hemos mencionado mucho, Luis, por motivos que todos los televidentes en general saben. Ganó con una ventaja muy alta y se posesiona obviamente en enero de 2001. Sí, señor. En medio de la violencia más espantosa. Y Luis Pérez, yo recuerdo mucho un libro, ¿Compremos la paz? Compro la guerra. Compro la guerra. Sí, sí. Y comenzó a armar una cosa ahí que el país no entendía muy bien, porque no era lo mismo de las locuras de Pastrana, que era el Caguán, es decir, no era una zona de distensión, sino unos procesos de negociación tendientes a la desmovilización de las bandas y de las guerrillas, milicias y de los grupos también milicianos de las AUC, que ahora dicen que no existían, que nos cuente Luis Pérez si existían o no existían los paramilitares y las guerrillas en Medellín. Sí, a ver, las ciudades estaban, antes del año 2000, estaban llenas de EPL, FARC y todo lo que fuera guerrilla. Y se inició un proceso donde los paramilitares empezaron a tomarse en las ciudades. Y ellos mismos, como tenían dinero, se surtían de los miembros de la guerrilla, o sea, les pagaban más dinero para que los que antes eran guerrilleros se volvieran paramilitares. O sea, eso parecía un partido de fútbol. Les pagaban para que cambiaran de camiseta. Y paulatinamente se fue debilitando la guerrilla en las ciudades, al punto que en las comunas de Medellín, cuando quedaba un 15 o 20% de la violencia manejada por las guerrillas, ellos no tenían más opción. O se iban de la ciudad o se vendían al grupo AUC dominante. Así quedaron la comuna nororiental y noroccidental en Medellín, y la comuna 13 de 8 de julio todavía quedó con una parte de paramilitares y de guerrilla, los comandos armados del pueblo, que llamaban los CAP. ¿Cuántos habitantes podía tener la comuna 13 para que los televidentes del país y del exterior se ubiquen en...? La comuna 13 tiene más o menos unos 180.000 habitantes. Una ciudad intermedia de Europa. Así es. Pero con una característica, Luis, que eran de ricos, de clase media y de pobres. De todo. Pero cuando empezó la guerrilla y empezó los AUC, y eso tiene también otro problema, doctor José Obdulio, es que por ahí pasa el tubito de Ecopetrol. Entonces, muchos grupos alzados en armas viven de la gasolina ilegal también. Y es un paso obligado para ir, por ejemplo, a Urabá y para ir a las zonas más conflictivas de Antioquia. Entonces, ese es un territorio donde los violentos buscan tener posición, como una guerra de posiciones. Y por eso tan difícil devolverle la paz a la comunidad. Yo recuerdo mucho esta escena, porque no estaba presente, pero sí vi las notas de televisión y sobre todo las fotografías del periódico Colombiano y del periódico El Mundo, que son los dos periódicos de Medellín. Y es que Luis Pérez visitaba esas comunas
y un día le tocó, fue una batalla campal, con respuesta incluso de la policía y del ejército. Sí, en una ocasión, tratando de pacificar, yo me fui en un bus, que no era ni blindado ni nada, con todos los periodistas. Y adelante iba un carro abriéndonos camino, cuando intempestivamente hubo una balacera terrible. El carro de adelante del gobierno quedó hecho un colador. El bus tuvo que retroceder casi que a oscuras. Y ahí fue donde yo entendí que los periodistas son unos personajes muy raros. Porque en medio de esa balacera, donde todos nos estamos protegiendo, no, y los periodistas eran tomando fotos, camarógrafos, a ellos no les importa por lo menos ni la muy vida. Valientes. No, ni la vida no les raros, importa. sino valientes. Y después CNN y otros medios de comunicación reprodujeron, y yo decía, pero por Dios, uno en medio de ese susto tan grande, ¿cómo es que un periodista no pierde esa vocación? Y vamos a ver si estamos de acuerdo con lo siguiente. 7 de agosto del año 2002. Él fue elegido en el año 2000, se posesiona en el 2001 y comienza su administración en pleno gobierno de Pastrana. Hay evidentemente un rompimiento, una frontera entre el 7 de agosto del 2002 y el 7 de agosto por la tarde de ese mismo 2002. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que el alcalde de Medellín no tenía a quién recurrir, dijéramos, a quién por lo menos ir, que lo recibiera, aunque fuese como paño de lágrimas, específicamente en el tema de la seguridad o de la violencia. Y a partir de ese momento comienza a ver lo contrario. Supongo yo, llamadas permanentes de Uribe o del alcalde a Uribe y contestadas para hablar del tema de la Comuna 13, para hablar del tema de las comunas, de la Comuna 1, nororiental, etcétera, etcétera, y comienza de inmediato un cambio que le toca dirigir específicamente como jefe de la policía y como primera autoridad civil a Luis Pérez en la ciudad, que es la guerra. Es decir, no la guerra de la violencia, la guerra de los violentos, la guerra de la maldad contra la ciudadanía, sino la guerra de la fuerza pública, la autoridad civil y la ciudadanía como cooperantes contra la violencia de las bandas. ¿Cómo fue ese proceso de la Comuna 13, que es emblemático en Colombia y yo creo que en el mundo? José Obdulio, la Comuna 13 empezó a agravarse cada vez más y los que estaban dominando la comuna empezaron a traer armas largas, o sea, armas que tenían alcance hasta 2 kilómetros. Entonces la Comuna 13 está rodeada por unos barrios de estrato 4 y 5 y hasta 6, y empezamos a ver muertos de barrios que no tenían nada que ver con el conflicto, porque los disparos de armas largas estaban llegando a apartamentos de Calasanz y Laureles, La América. Y después de lo que a mí me ocurrió, que me sacaron allá bala, vi que 2 jóvenes, uno que estudiaba en la Universidad de Antioquia y otro que estudiaba en EAFIT, muchachos de 18 o 20 años, habían sido asesinados por balas perdidas que venían de la comuna. O de pronto esos tipos jugando al tiro al blanco, también, porque esa maldad era de esa. También de pudo ese haber nivel. sido, sí. Ya cuando eso estaba ocurriendo, el presidente Uribe generó un cambio realmente radical para el país. Y no solamente fue la posición del presidente Uribe, sino también el cambio de actitud en la policía y en el ejército. Es que eso es lo más importante para el país. De actitud de la policía y del ejército. Claro, no es tanto que el presidente sea valeroso y nos devuelva, sino que eso hizo que la policía dijera, bueno, tenemos responsabilidad con Colombia, tenemos que ser eficientes, no estamos becados, tenemos que acabar a los delincuentes. Y eso empieza a generarle a la ciudadanía una nueva fortaleza, José Obdulio. Y yo recuerdo que yo llamé al presidente una vez y le dije, presidente, yo no aguanto más esta humillación de esta comuna, que un alcalde no pueda visitar la comuna y que estén matando a gente por fuera de esa comuna, esto es una vergüenza.
consígame 1000 hombres, aquí ponemos otros 1000 hombres y vamos a tomarnos la comuna. Bueno, el presidente Uribe no había sino que decirle eso y ahí mismo arrancamos con el general Ospina. Se preparó la toma. General Ospina era el comandante de las Fuerzas Armadas. El general Montoya era el comandante de la 4ª Brigada y el general Gallego era el comandante de la policía. Los tres muy valientes, muy valientes. Y bueno, se organizó y hubo la toma de la Comuna 13 histórica para el país, incluso internacionalmente histórica. Y creo que es el ejemplo más grande de pacificación que hemos tenido en la ciudad. Una cosa muy importante, José Obdulio. En la Comuna 13 había un desplazamiento intraurbano del 50% de la población. Se había ido. Inmediatamente nos tomamos la comuna, la gente regresó y se veía vitalidad en el comercio. Otra vez los niños salían a jugar. Soy testigo, Luis, porque después yo fui y observé eso y me tocó una imagen bellísima, y es como va el presidente Uribe a la Comuna 13, va el alcalde Luis Pérez, va el general Montoya, que fue recibido, aclamado como un héroe, que fue el general Gallego, y la cosa cambió. Hombre, Luis, tuvimos media hora de conversación. Vamos a ver si usted tiene forma de sacar un ratico luego en la campaña y nos vuelve a... Tenemos un gran aliado y amigo. Sí, pero quisiera terminar diciéndole esto, porque nos sirve para hablar en un futuro. Cuando nos tomamos la Comuna 13 y la pacificamos, en igual situación estaba la Comuna nororiental y noroccidental, e inmediatamente los delincuentes vieron que había autoridad, que estábamos persiguiendo a los delincuentes, que era un escenario hostil a la delincuencia, se fueron de Medellín y se pacificaron todas las comunas. O comenzaron a negociar, asunto que nos queda por conversar. Exacto. Porque esa negociación fue hecha durante la alcaldía de Luis Pérez y fue un gran aporte a la paz de Medellín, y fue un escenario o un laboratorio para aprender a negociar con el paramilitarismo, asunto que ahora tiene muy revuelto un Tuso y un Alemán y un HH, y esos son los que dicen que ahora van a hacer la historia, cuando la historia la deben hacer quienes la protagonizaron desde el sector de la civilidad, como Luis Pérez, como el general Naranjo, el general Gallego, el general Montoya, el general Ospina y Álvaro Uribe Vélez. Muchísimas gracias y nos veremos el próximo domingo.